Que Dios le bendiga, amados hermanos y hermanas, amigos que me están escuchando del habla hispana en todo el mundo, porque estos medios son para eso, para que la palabra de Dios llegue a todo lugar. Hoy queremos compartir un tema que es: hazle el mejor culto a Dios. Y todos podemos hacerle culto a Dios. Esta es una continuación de un tema que compartí esta mañana, que se llamaba ¿qué debe de hacer un país y un pueblo durante y después del caos? Y hay mucho caos y desorden hoy en día, pero esta es la continuación, que es una invitación, una motivación a hacerle el mejor culto a Dios. Ese es el tema. Y vamos a hablar sobre lo que dice la Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 8, del versículo 7 al 18. Vamos a hablar lo que dice la palabra del Señor. Vamos, por cuestión de tiempo, a parafrasear un poco, porque yo sé que estos videos, entre más cortos, más personas los escuchan. Dice el verso 7 que los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Para hacer un culto, el mejor culto a Dios, debemos entender primero lo que significa el culto. Muchos significados de culto encontré, pero uno sencillo y simple que me gustó muchísimo es que es el acto central de la identidad del cristiano. Y me gustó mucho que el ser humano se define, cuando quiere hacer un culto a Dios, el mismo ser humano se define como un homo adorans, que es un hombre que rinde culto a Dios, un hombre que adora a Dios. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer en este tiempo? Independientemente de lo que está pasando en el mundo, en su país, en su comunidad, lo mejor que podemos hacer es un culto a Dios, el mejor culto a Dios. Que empecemos a tener nosotros mismos como individuos cristianos el mejor culto al Señor. ¿Y qué es culto? Una persona que adora a Dios. Entonces la invitación es esa: a adorar a Dios, a rendirnos al Señor. Y ese es una de las características, según Nehemías capítulo 9 verso 7, es que los levitas hacían entender al pueblo la palabra de Dios, y el pueblo estaba atento en su lugar, bien ordenado, atento. ¿Cuál era el lugar? El lugar donde estaba la palabra de Dios. Ese es el mejor lugar en tu vida hoy. Ahí donde estés escuchando la palabra de Dios, este es el mejor lugar. Para hacer el mejor al culto a Dios, lo que tienes que hacer es estar atento a la palabra de Dios. Búscala, busca la palabra de Dios, busca a Dios en adoración, ríndete a Él. Y dice la palabra de Dios siempre en Nehemías 8, que leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. No leían a lo loco la palabra de Dios, no escuchaban a lo loco, así rápido, como Rayo McQueen, para los jóvenes, para los adultos también. Le ponían sentido, atención a la palabra del Señor. Cuando nosotros hacemos el mejor culto a Dios, vamos a tratar de ponerle el sentido a lo que está diciendo la palabra. No dejar pasar ninguna promesa. Tratar de entender lo que está diciendo la lectura. Así está dando el mejor culto a Dios.
dice que Nehemías, el gobernador, vean cómo estaban ordenados, Nehemías era el gobernador, y el sacerdote Esdras, que era escriba, y los levitas, todos ellos, hacían entender al pueblo, y dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová Dios nuestro. No se entristezcan, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Mire qué lindo, cuando hacemos el mejor culto a Dios, poniendo atención, tratando de entender la lectura y poniendo todo el sentido, esas palabras van a crear algo en nuestro corazón, va a crear libertad, va a crear orden espiritual. Va a empezar a ser libre de alcoholismo, libre de drogadicción, libre de tristezas, libre de amarguras, libre de enfermedades, libre del desorden espiritual, libre del desorden en la familia, libre del desorden mental que solo anda pensando cosas vanas. Si su vida ha estado llena de cosas de maldad, necesita que la palabra de Dios entre a su vida, en todo su ser, y en ese momento usted va a llorar, porque es lo que hace la palabra, nos hace llorar de humillación a Dios, porque nos ubica en el lugar donde debemos estar. Muchas veces nos creemos diositos, muchas veces nos creemos que somos más que Dios, que estamos igual de Dios, y no, Dios es grande, nosotros no somos nada sin el Señor. Somos seres que tenemos que rendirnos en adoración al Señor y ubicarnos. Seas líder, pastor, evangelista, maestro, seas presidente de una república, seas abogado, doctor, sea lo que sea, usted no es nada sin Dios. Yo no soy nada sin Dios. Y dice la palabra que la palabra hacía llorar al pueblo, porque podía oír y entender con sentido la palabra que le daban los sacerdotes, los levitas y hasta el gobernador. Gobernadores, hagan culto al Señor. Metan en las escuelas el culto a Dios, la palabra de Dios. Verso 10 les dijo: no se entristezcan ni lloréis, dijo el verso 9. En el 10 les dijo: id y comed grosura, bebed vino dulce, no con alcohol, dulce, jugo de uva, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Qué es lo que le va a dar fuerza a su vida si está desanimado? Si quiere cortarse las venas, si quiere ponerse un lazo en la cabeza porque está desahuciado, porque le ha pegado un virus, porque le ha pegado una enfermedad incurable. El gozo del Señor va a ser su fuerza si lee y atiende y se goza y llora y se rinde al Señor y hace culto y deja que la palabra entre a su vida. Y hoy se arrepiente y hoy se entrega al Señor. Usted recibirá fuerzas, nuevas fuerzas. Las fuerzas del Señor. La palabra es la que nos hace libres. Dice que los levitas hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Hoy usted puede consagrar un día al Señor, independientemente del día que escuche este video, y hacerle culto y atender a su palabra. Y no entristecerse, porque usted cuando ve la palabra se va a entristecer, porque va a ver cuán pecadores somos, cuán miserables somos, desventurados, desnudos. No porque tenga riquezas usted es alguien. No, dice la palabra que hay mucha necesidad en su corazón y hay heridas que solo el Señor puede sanarlas con su palabra. Y cuando usted le dé culto al Señor y lea su palabra y la atienda y la lea claramente, usted va a llorar, porque va a ver que realmente usted es un menesteroso. Somos menesterosos del Señor. Entonces la palabra nos va a dar consuelo, nos va a dar fuerza el Señor. Y nos va a decir que no estemos tristes, sino que nos alegremos, porque el gozo de Dios es nuestra fuerza. Dice que el verso 12, que todo el pueblo se fue a comer y beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. No porque estemos en esta situación encerrados no va a haber alegría en su corazón. No porque esté pasando un momento de dificultad usted va a dejar de tener alegría en su corazón. Dice más bien la palabra que el gozo de Dios es nuestra fuerza en la debilidad.
Si más bien estamos pasando un momento de desierto, frustración, que se fue todo fuera de nuestro control, más bien alégrese, porque esta palabra hoy le está entendiendo clarito, le está entendiendo y le está dejando entrar a su vida. Y no se entristezca, el gozo de Dios es su fuerza. No se entristezca, porque es momento que estas palabras que usted está escuchando van a llenar su ser de grande alegría, de esperanza. Dice que al día siguiente se reunieron, después que sucedió ese culto a Dios, que entendieron la palabra, lloraron, pero se humillaron a Dios, le dieron culto, adoraron, y el Señor los llenó de su fuerza. Dice que el día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes, levitas, Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Le seguían el día siguiente dando culto a Dios. Esto no es de que hoy escuches la palabra y Dios te dé alegría, te dé nuevas fuerzas y lo dejes ya. No, día siguiente también hacer culto, todos los días darle el mejor culto al Señor. Dice que querían entender las palabras de Dios. Cuando una vez le encuentras el sentido, el gusto a la palabra de Dios, todos los días vas a querer estar leyendo, entendiendo claramente la palabra de Dios. Dios puede hablarte a ti directamente cuando decidas darle el mejor lugar, el mejor culto a Él. Dice que hallaron escrito en la ley de Jehová que Él había mandado por mano de Moisés que habitasen en tabernáculos. Mire qué lindo. Dice que se encontraron en la palabra que el pueblo en los tiempos de Josué, hijo de Nun, hacían tabernáculos. Y ellos decidieron entonces hacer en sus patios de sus casas tabernáculos, tiendas con ramas y con madera, en sus terrados, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas de la ciudad, que así se llamaba, y en la plaza de las puertas de Efraín también, que así se llamaba, hicieron tabernáculos. Todo el pueblo, toda la ciudad decidió darle culto a Dios. Vea qué lindo. Qué lindo cuando uno como individuo le da el mejor culto a Dios. Después sucede que eso va de casa en casa, va después de iglesia en iglesia, y va después de ciudad en ciudad y de país en país. Pero comienza tú hoy a darle el mejor culto a Dios. Dice el verso 17 que hicieron todos, el 16 que hicieron todos tabernáculos, y el 17 que toda la congregación, dice que hizo los tabernáculos similar a como habían habitado desde los días de Josué, y que no habían vuelto a hacer así hasta ese día, y que hubo una alegría muy grande cuando decides hacer un lugar de adoración, un altar de adoración, un tiempo de adoración, un tiempo de culto en tu casa. Un culto de verdad, el mejor en la iglesia, en las plazas de la ciudad. Cuando se le da a Dios ese lugar de adoración, va a haber una alegría muy grande. Escuche, el que tiene oídos para oír, que oiga, y el que no quiere oír, que no oiga. Pero oiga lo que la palabra le está profetizando a todo el mundo hoy. Cuando le demos el lugar a Dios, va a haber una alegría muy grande. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día. Mire, el mejor culto a Dios es cada día, desde el primer día hasta el último. Hicieron fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea. Dice el versículo, capítulo 9, verso 1, que ese día sí ayunaron. Los días anteriores se gozaron y hubo grande alegría. Días que compartieron comida, bebida dulce, de uva, se compartieron los unos con los otros. Ahí en la ciudad hicieron tabernáculos en su casa, en los terrados, en la casa de Dios y en todas las plazas, para recordar lo que Dios había hecho con el pueblo. Es hora de rememorar lo que Dios ha hecho en tu vida. Lo has dejado y debes regresar a hacerle el mejor culto a Él. Has dejado a Dios, has dejado la fe, has dejado el camino del evangelio y debes volver. El Señor te está llamando. Mire que el verso 9, el capítulo 9, dice que hubo una asamblea. ¿Para qué fue esa asamblea y por qué se pusieron ayuno? Después que hubo una alegría los días antecedentes, que hicieron cada día y que hicieron cada día el mejor culto a Dios. Dice que
Y en ese culto a Dios estaban hasta los gobernadores. Ojalá que así fuera hoy. En estos tiempos estaban los escribas, los levitas, todos los cristianos haciendo culto a Dios, el mejor culto a Dios, en las casas, en los patios, en las plazas, en la iglesia, en todo lugar. Capítulo 9, verso 1 dice que hicieron ayuno. Dice que para qué hicieron ayuno. Y usted lo lee en su casa después por cuestión de tiempo. Dice que hicieron fiel promesa y la escribieron firmada los príncipes, los levitas, los sacerdotes, todo el resto del pueblo, sean porteros, cantores, sirvientes del templo, todos los que se habían apartado a los pueblos, todos los que se habían apartado de la ley de Dios, sean mujeres, hombres, hijos e hijas, todos los que tenían comprensión, todos los que tenían discernimiento. Y Dios te está dando comprensión y discernimiento es para algo. Todos los que se reunieron lo hicieron para jurar que andarían en la ley de Dios y que la guardarían y la cumplirían. Y lo firmaron todos. Todos firmaron que guardarían y cumplirían la palabra del Señor. Ese es el mejor culto que se le puede dar a Dios. Mira qué lindo. ¿Cuál es el culto que usted le está dando a Dios? ¿Cuál es el culto? No le está dando ni siquiera culto. Es el momento que usted se rinda al Señor. Confiese sus pecados. Dice Nehemías 9:2 que estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y que adoraron a Dios después que confesaron sus pecados. ¿Cuál es el mejor culto? ¿Cuál es el mejor culto? Entender, poner atención a la palabra de Dios, entenderla claramente, ponerle el sentido, ponerle el primer lugar cada día a la palabra. Y luego ella te hará llorar, te dará alegría, te dará fuerzas. Y en ese momento confiesa tus pecados. Confiesa los pecados de tu familia para que seas libre de cualquier situación. Lee la palabra. Dice que leyeron la palabra la primera parte del día. Dice el verso 3 de Nehemías 9. Fue para leer la palabra, y la otra cuarta parte del día fue para confesar sus pecados y adorar a Dios. Y dice que después todos los que les mencioné juraron, firmaron un acta de que iban a cumplir la palabra de Dios. Y dice Nehemías 10:39 algo que me impacta. Dice que firmaron y juraron que no abandonarían la casa de su Dios. Nehemías 10:39, perdón. Y no abandonaremos la casa de Dios. La casa de Dios es donde se le da culto a Dios. Pero en tu casa tú puedes hacerle también culto a Dios, como hicieron este pueblo. En tu vida puedes hacerle el mejor culto a Dios, confesar tus pecados, confesar los pecados de tus ancestros y llevar a tu familia el mejor culto, llevar a tu iglesia el mejor culto, llevar a la comunidad y a la ciudad el mejor culto. Es lo que debemos hacer, dar y fomentar, dar el mejor culto a Dios. ¿Qué lleva? Confesión de pecados. ¿Qué lleva? Poner atención a la palabra para que nos haga libres, nos dé fuerza, para que reconozcamos qué pequeños somos delante de Dios y reconozcamos su grandeza y le adoremos, para que juremos hasta por escrito que cumpliremos la palabra de Dios. Hizo el pueblo, firmó el acta en ayuno, firmó el acta, después que se alegró, comió y compartió con los demás, porque ese es el mejor culto al Señor. Todos esos componentes son parte del componente, hubo unidad del pueblo. Hay iglesias que no están unidas y le hacen culto a Dios según ellos. Un culto al Señor donde no hay unidad, donde está molesto el pastor con sus líderes, donde están molestos los líderes con el pastor, donde están molestos los líderes con el pueblo con los líderes. Ahí no es el mejor culto a Dios. Recibe el consejo de la palabra. Hay que darle el mejor culto al Señor. Una familia desunida no va a darle el mejor culto al Señor.
Pero si leemos la palabra, le ponemos atención claramente y que ella nos enseñe y nos dé fuerzas, nos hará llorar, nos mostrará cómo estamos, nos examinará la palabra y entenderemos que necesitamos rendirnos, ser homo adorans, ser adoradores del único Dios verdadero y dejarle a Él el mejor culto en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en todo lugar. ¿Cómo está tu ciudad hoy? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Está desordenada? ¿Está vacía? ¿Cómo está tu iglesia hoy? ¿Cómo están los cultos a Dios? Necesitamos darle el mejor culto al Señor. Hagamos lo que hizo este pueblo. Ordenémonos. Designémonos. Démosle el orden y la prioridad a la palabra de Dios para que ella nos haga libres, para que ella nos haga entender que tan pequeños somos y nos arrepintamos ante Dios y le adoremos a Dios. Sé que el video se hizo largo, pero escúchalo. Necesitas oír esta palabra para que le des el mejor culto a Dios y para que todos juntos podamos, como ciudad, país, pueblo, iglesia, darle el mejor culto a Dios. Nuestra casa como familia, darle el mejor culto a Dios, darle prioridad, el tiempo debido a Dios. Y firmar. Esta gente firmó que no abandonaría a Dios, que nunca se abandonaría de la casa de Dios y que iban a cumplir los mandamientos de Dios. Lea más detenidamente la palabra y ahorita oremos. Padre, en el nombre de Jesús, mi vida, Señor amado, antes estaba en caos, me había apartado de ti. Confiésese al Señor. Pero ahora tu palabra me ha hablado claramente que debo de rendirme a ti, que debo de ser un adorador tuyo, porque tú buscas esos adoradores, esos que te dan el mejor culto, que no está en un lugar solamente, sino que ese mejor culto yo lo puedo hacer en el patio de mi casa, en el patio de la plaza, en la casa de Dios, lo puedo hacer donde sea, pero siempre y cuando te dé el mejor culto, confiese mi pecado, me rinda a ti en adoración, en alabanza, ponga atención a tu palabra y le dé suficiente tiempo a la palabra, le entienda, ponga comprensión y discernimiento y con todo entendimiento yo firme y haga promesa y pacto contigo de no apartarme de ti, no apartarme de tu casa, no apartarme ni dejar de dar culto. Perdóname por eso, Señor, porque me había apartado y me fui al mundo, porque me había apartado y dejé de darte el mejor culto a ti, dejé el camino de adorarte a ti y le di la adoración a los ídolos, ídolos hasta humanos que tienen carne, y admiré más al ser humano que a ti. Puse mi confianza en la ciencia y en el ser humano antes que a ti. Perdóname, Señor. Enséñame y dame fuerzas con tu palabra. Dame un nuevo vino dulce de tu Espíritu Santo que me dé alegría, que me dé fuerza. Dame tu palabra que me haga libre y poder entender, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Ayúdame, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, lléname de ti y de tu palabra. Si usted hizo oración conmigo, aunque no me haga comentario, ni se suscriba, ni haga clic, lo importante es que su alma reciba al Señor, reciba a Cristo. Diga: te acepto, Cristo, como mi Salvador, me reconcilio contigo, me pongo a cuentas contigo. Dios le bendiga y haga el mejor culto a Dios.